todos, todes, quienes estén viendo o vayan a ver después en diferido esta charla. Me presento, mi nombre es Lucía Cámpora, soy legisladora del bloque del Frente de Todos, y el objetivo de este encuentro tiene que ver con reflexionar y pensar estrategias legislativas de cara a la normativa vinculada con derechos de infancias y adolescencias. Es una actividad que fue organizada de manera conjunta entre Apiaba, a quien le agradecemos por el trabajo para poder llegar a este ciclo de encuentros, y los despachos de las diputadas, María Bieli, Ofelia Fernández, Lorena Pocoic, Laura Velasco, y quien les habla. Le agradecemos también el trabajo de las asesoras, que, como decimos siempre, queda muchas veces invisibilizado por la dinámica parlamentaria que expone y visibiliza a diputados y diputadas, pero siempre hay que decir que detrás de eso que se ve hay un trabajo muy, muy importante y fuerte de las asesoras y asesores que nos acompañan. En principio el título lo comentaba, este es un panel en el marco de un ciclo. Vamos a tener el próximo el lunes de la semana que viene para seguir reflexionando también en torno a esta temática. La idea es que podamos, y solamente digo esto antes de presentar a los expositores y expositoras que nos acompañan, que podamos pensar, como decía, estrategias legislativas para seguir ampliando, primero para proteger los derechos conquistados, pero también para ampliar los derechos de las infancias y adolescencias. Concretamente, entendemos que desde el oficialismo de la ciudad se intentará avanzar con algunas reformas, y para nosotros y nosotras es muy importante que podamos reflexionar colectivamente en torno a aquello que queremos defender y también en torno a las nuevas conquistas en relación a derechos de niños, niñas y adolescentes. Nos acompañan hoy, vamos a escuchar, las presento y luego les doy la palabra, a María Elena Nadeo, directora de Niñez y Género de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires, ex legisladora, copresidenta de la APDH y expresidenta del Consejo de los Niños de Niñez y del Consejo de los Derechos de los Niños de Niñez y Adolescencia. Nos acompaña también Franco Giglino, abogado especializado en niñez y adolescencia, presidente de Asociación Civil Amanecer de Apiaba, y Victoria Cohen, psiquiatra infanto-juvenil de la AAPPG, Asociación Argentina de Psicología y Psicoterapia de Grupo. Nos iba a acompañar también, y la disculpamos porque tuvo una situación personal, a Gabriela Gelber, pero que estaba convocada. Quizás la podemos invitar al panel de la semana que viene, ya que hoy no nos va a poder acompañar. Sin más, le doy la palabra a quienes vinimos a escuchar. Primero a María Elena Nadeo. Muchas gracias por estar acá, a todos y a todas. Bueno, buenas tardes a todos y todas. La verdad que estamos muy contentos y contentas por esta propuesta. Les agradecemos mucho desde Apiaba y desde cada una de nuestras organizaciones esta convocatoria. Es una oportunidad muy importante que nos abre la legislatura para volver a instalar la temática de los derechos de niños, niñas y adolescentes frente a la incertidumbre que genera la idea o la propuesta del gobierno de la ciudad de iniciar una reforma de la ley 114. La verdad que quienes trabajamos intensamente en los últimos 20, 25 años en la temática de infancia en la ciudad de Buenos Aires, decimos que todo el objetivo, toda la militancia de las organizaciones y especialistas de infancia estuvo destinada a aplicar los principios de la Convención de los Derechos del Niño. La Convención, sancionada en Naciones Unidas en 1989, vino a plantear un paradigma nuevo, el paradigma de los derechos humanos de la infancia, el paradigma que plantea el reconocimiento de los chicos y las chicas como sujetos de derechos, con autonomía progresiva, es decir, con capacidad, dotados de capacidad jurídica, política, por supuesto, de acuerdo a su grado de discernimiento, de acuerdo a su edad. Todo niño tiene derecho a ser oído, todo niño capaz de emitir un juicio propio, dice la Convención. Y esto repercutió fuerte en las viejas instituciones patriarcales, las instituciones del patronato de menores, el Poder Judicial,
algún sector del sistema educativo, sectores de profesionales todavía reticentes a reconocer que los chicos podían hablar y las chicas podían hablar por sí mismos. Este nuevo paradigma costó mucho poder ser incorporado plenamente a las normas y las prácticas cotidianas en el sistema educativo, en el sistema de salud, en el sistema de protección integral. Otros de los principios centrales de la Convención tienen que ver con la integralidad de los derechos, el principio de no discriminación, todos los derechos para todos los chicos, no focalizar las políticas públicas, sino aspirar a contar con políticas públicas universales. De allí yo creo que la asignación universal por hijo que vino casi 2 décadas después, ¿no? Casi en el 2009, es hija de la Convención, porque plantea una política pública universal de un piso mínimo de dignidad para nuestros chicos. El otro tema importantísimo, tiene 2 temas más, tienen que ver con el derecho de los niños a la convivencia familiar. Ningún niño puede ser privado de su familia, de sus vínculos familiares por motivos basados en la pobreza o en la ausencia de necesidades básicas insatisfechas. Eso lo dijo claramente la Convención y en un momento, en la década del 90, en la década del ajuste, del vaciamiento productivo, de la pobreza y la indigencia de cientos de miles de jefes y jefas de hogar, decir esto implicaba todo un proceso de transformación. Por eso hay un artículo de la Ley 114 que titulamos Desjudicialización de la pobreza. Esta fue una obsesión. Terminar con las viejas prácticas de separar a los niños de sus familias pobres para protegerlos, entre comillas, del riesgo moral o material donde estaban supuestamente inmersos. En función, y bueno, y el último principio muy importante es la protección contra todas las formas de violencia, los artículos 19 y 34 de la Convención, ¿no? Que después fueron perfeccionados por distintos protocolos. Entonces, durante la década del 90 hubo 2 intentos fuertes, 3 intentos para derogar la vieja ley Agote, que era la ley de infancia, la ley de la minoridad. Ese término menor, minoridad, a nosotros nos hacía ruido y nos sigue haciendo ruido cuando se utiliza, porque remite al viejo paradigma, remite a los menores en los circuitos delincuenciales, en los circuitos marginales, no a los niños, niñas de todos los barrios, de todos los sectores, que deben recibir la misma y mejor atención por parte de las políticas públicas. Hubo varios intentos, el menemismo resistía derogar la ley de patronato, el viejo poder judicial conservador también resistía derogar la ley de patronato, y por eso hubo que hicimos una alianza con UNICEF y legisladores de distintos sectores, de distintas provincias incluso, se organizó un foro de legisladores provinciales para impulsar, ya que no salía la ley nacional, impulsar leyes locales similares a la convención. Entonces hubo una ley en Mendoza, fue la primera, en el 96, estuvo la convención constituyente en el 96 que retoma, que recoge las ideas de la convención. Nosotros en la legislatura porteña hicimos un intercambio con Brasil. Brasil tenía los consejos, llamados tutelares, pero en realidad eran consejos promotores de derechos, muy pioneros de la convención. También visitamos, en el caso de Brasil, visitamos varias experiencias y invitamos a Edson Seda, un especialista muy importante para que nos cuente la experiencia. Visitamos las defensorías municipales de niños, niñas y adolescentes del Perú, en Lima. En fin, bueno, este foro de legisladores provinciales generó la reforma, la ley de Chubut y después la ley 114 en la ciudad autónoma de Buenos Aires, que toma los principios de la convención, estos que recién
les planteaba, y genera un organismo de infancia, el Consejo de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, que pusimos en marcha en el año 2000 y del cual fui su primera presidenta. En esos años todavía no estaba derogado el viejo patronato de menores, o sea que la policía, que era nacional, la Policía Federal y la Justicia Civil y Penal de la Nación, aplicaban la vieja legislación. Y desconocían un poco la autonomía porteña porque era muy incipiente y desconocían la 114, salvo algunas excepciones. Entonces, durante esos primeros años del Consejo, por eso yo creo que tenemos un recuerdo casi épico de esa tarea muy comprometida de los equipos del Consejo, de las primeras defensorías zonales, porque peleábamos niño por niño, adolescente por adolescente, había que sacarle a la policía, había que sacarle a la justicia del patronato la intervención sobre la vida de los niños, porque eran intervenciones revictimizantes, ¿no? Era el viejo esquema de tomar un niño en situación de calle y para su protección llevarlo a un instituto cerrado, y allí podía permanecer toda su vida, hasta la mayoría de edad, alejado de sus escuelas, alejado de su barrio, hasta incluso alejado de su familia. Contra eso peleamos en esos años. Y bueno, y el Consejo entonces tuvo un área centralizada donde desarrollamos un circuito de emergencias que está en pie hasta hoy, que es la Guardia Jurídica Permanente, el Centro de Atención Transitoria, el CAT, que hoy hay 3 CAT porque ha crecido mucho la atención de los chicos, la línea 102, la línea telefónica gratuita, y un área descentralizada muy importante que tiene un desarrollo muy particular en la ley 114, que es el área de las defensorías zonales, que ya existían en la Dirección de Niñez de manera incipiente, fue el mismo proceso de la constituyente porteña, digamos, llevó a generar a partir de un equipo de asistencia jurídica muy interesante que venía del MED, del Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos, se arma la red de defensorías zonales. Cuando se vota la 114 y se crea el Consejo de los Derechos, transferimos las defensorías zonales al organismo de infancia como dispositivos descentralizados del propio Consejo, ¿no? Con esta idea de la descentralización y de acercar los equipos profesionales especializados a la atención barrial, a la atención en las comunas. Y además de esas dos áreas, la centralizada, la descentralizada, el plenario también tiene una descripción muy pormenorizada en la ley 114, porque tiene que ver con esta idea de la universalidad, de la transversalidad de las políticas públicas y de un rol muy importante que hoy está en riesgo, que hace tiempo está en riesgo también en el organismo de infancia, que es el del seguimiento participativo de las políticas públicas y la elaboración de un plan transversal con educación, salud, desarrollo social, cultura, trabajo, etcétera. Y allí, la verdad que en ese plenario yo quiero recordar muy particularmente, porque nos costaba mucho, las reuniones eran complejas, era un plenario de más de 25 miembros, porque también participan los representantes de las defensorías zonales electos por los trabajadores, electas por los trabajadores, de la legislatura porteña, de las organizaciones de la sociedad civil, o sea, una articulación transversal de la sociedad civil con los equipos profesionales, el gobierno de la ciudad y la legislatura. La verdad que un diseño muy interesante, muy valorado. Yo recuerdo la gente de salud en aquel momento valoraba mucho la experiencia del plenario, venían permanentemente, la gente de educación, Flavia Terigi, estaba siempre empujando y alentando las reuniones del plenario. Y en aquellos momentos logramos hoy lo estaba recordando para este panel, a partir de ese debate surgieron propuestas de programas transversales muy interesantes. Por ejemplo, el programa de atención en salud para chicos en situación de calle, de allí surgió el móvil sanitario que articulamos con Franco Giglino, de la Fundación Amanecer,
era un momento en la ciudad, fíjense que estamos hablando de los años 2001, 2002, teníamos por lo menos 3.000 niños en situación de calle, por lo menos, porque digo, fue un censo que se hizo, hay estadísticas que hablan, otros estudios hablan de 4.000. Teníamos las familias de cartoneritos también en situación, con sus niños cartoneando. Bueno, por eso se vota en la legislatura la Ley de Prevención del Trabajo Infantil y creamos el PETI, que hizo un trabajo muy interesante, acordado con chicos en situación, con el programa de desarrollo social y con la zona del AMBA, con la provincia de Buenos Aires. Y también algunos otros programas que, por ejemplo, voy a citar uno nada más, el programa Nuestros Derechos, Nuestras Vidas, fue un acuerdo con el Ministerio de Educación en la gestión de Filmus y Roxana Peraza, una capacitación intensiva con equipos de supervisión y directivos escolares para la prevención del maltrato y los abusos sexuales en la infancia, con perspectiva de género, porque estaba Eva Giberti, ni más ni menos, ayudándonos en las capacitaciones. Este programa, que generó talleres de educación sexual integral y de derechos humanos en una gran parte de las escuelas secundarias, primeros y segundos años, fíjense, fue lo primero que anuló el gobierno de Macri cuando toma el Consejo en diciembre del 2007. Fue lo primero que anuló, así directamente. ¿Por qué? Con el argumento de que esto le corresponde a educación, que hay una ley de educación sexual. Bueno, nunca más hubo un programa tan participativo y tan desarrollado de talleres con esta perspectiva en el gobierno de la ciudad. Después fue siempre cercenándose, ¿no? En los últimos años, y a partir de un trabajo, me consta, muy importante de las legisladoras, de la legislatura, se arma de nuevo el programa de educación sexual integral. Bueno, recién en el 2005 se vota la derogación del viejo patronato de menores, se vota la ley nacional 26061. Con esto solucionamos esta disputa, ¿no? Este mecanismo tan controvertido que había entre nación y ciudad, porque se establece que las medidas de protección las adopta el organismo de infancia y se hace un control judicial posterior. Es decir, defendimos la primera trinchera para evitar la judicialización innecesaria. Ese era el modelo, digamos, que teníamos. La obsesión era evitar judicializaciones rápidas que generaban en la vida de los chicos y de sus familias situaciones muy traumáticas. Esto facilitó en gran medida la tarea, pero también empezó a burocratizar la práctica cotidiana, porque quizá no pudimos fortalecer debidamente a los equipos existentes, a los equipos profesionales. A partir de entonces, ya estoy hablando del 2007 en adelante, cambia la gestión de gobierno, y empieza toda una serie de acciones que yo creo que han ido cambiando algunos de los ejes, perdiendo el rol transformador que tuvo inicialmente la Ley 114 y el Consejo de los Derechos, y generando intervenciones que fueron burocratizando a los equipos, debido posiblemente a la falta de respuesta o la falta de apoyo de la gestión del organismo de infancia con respecto a sus trabajadores y trabajadoras. Yo quiero decir que cuando se crea el Consejo, la verdad que los equipos, en el momento más terrible de la crisis, los salarios eran muy bajos, los organismos de infancia en general que se crean a partir de la Convención y de la Ley Nacional, son equipos bastante precarizados. Yo lo voy a decir autocríticamente, pero es parte de este recorrido histórico, ¿no? Ahora, después de años de mejoramiento de las condiciones de vida de la sociedad, las condiciones laborales no mejoraron. Hay bajos salarios, aún en planta permanente, hay una brutal diferencia con los empleados judiciales y de otros ámbitos
eso hace que los profesionales, esto se va a hablar mucho en el panel que viene, así que yo simplemente lo voy a enunciar como uno de los problemas. ¿Por qué se convierte en un problema de política pública? Porque esto genera una altísima rotación de los profesionales, que esto deteriora, además de en sí mismo es un problema, es un aspecto absolutamente negativo, además deteriora la respuesta ante la sociedad por el permanente ingreso de trabajadores con poca experiencia y que tienen que recibir, tienen que capacitarse nuevamente. Dicho esto, yo comento lo siguiente. En el año 2012, ¿no? Se transfirieron los dispositivos penales, o 2017, los dispositivos penales a la ciudad y en particular al Consejo de los Derechos. Esta decisión, que la verdad que no pudimos torcer, que o no supimos torcer, terminó de diluir el rol que tenía el Consejo originalmente de monitoreo de las políticas públicas del organismo. Y me voy a detener un momento en señalar que a pesar del mejoramiento de las condiciones de vida de la población en general después de la crisis del 2003, a pesar de la incorporación de la asignación universal por hijo y de las becas estudiantiles, las políticas sociales para la franja de mayor vulnerabilidad no responden a las necesidades existentes. Hay una concepción asistencialista en el gobierno de la ciudad que no logra superar las condiciones de deprivación de derechos que viven amplios sectores de los barrios populares. Por ejemplo, el gran problema de la vivienda social no ha sido encarado con eficiencia. Estamos participando muchos de nosotros en las audiencias públicas por Costa Salguero y Costa Urbana. Esos son los grandes emprendimientos del gobierno de la ciudad, cuando en realidad el problema que tenemos es la falta de vivienda de amplios sectores, de los sectores más carenciados, pero también de los sectores trabajadores, estatales, docentes. El tema de las adicciones, que ha sido un problema muy fuerte desde la crisis del 2001-2002 en el país y en la ciudad de Buenos Aires. Y bueno, de esto nos va a hablar seguro Vicky Cohen, pero tenemos una carencia de turnos y de dispositivos para la atención enorme, con enorme demora. Y en el tema de la violencia hacia los niños, nosotros vemos que hay un aumento de las medidas excepcionales en desmedro de la concepción de la Convención de los Derechos del Niño, en desmedro de la familia ampliada. De esto podríamos hablar mucho. Yo lo que quiero sintetizar para dar algunas propuestas es lo siguiente. Digamos, frente a la inexistencia de recursos para las familias de mayor vulnerabilidad, numerosos equipos y particularmente la Guardia Jurídica del Consejo resguarda a los chicos en hogares convivenciales, adoptando medidas excepcionales que a mi entender y a entender de la Defensoría del Pueblo son demasiado rápidas, en vez de fortalecer y dar un trabajo, dar un tiempo para el fortalecimiento de esa familia original o de la familia ampliada de los chicos. Entonces, como estamos hablando de estrategias legislativas que se podrían abordar y estrategias en políticas públicas, bueno, yo creo que uno de los pilares que hay que estudiar es el programa de fortalecimiento de vínculos que existe existía en el Ministerio de Desarrollo Humano y que ha sido transferido al organismo, al Consejo. Es un excelente programa que hay que revisar, fortalecer, ampliar. Creo que hay que crear, y esto lo estamos conversando en Apiaba, y vamos a hacer una presentación en los próximos días, si podemos, hay que crear una asignación económica para familias y referentes afectivos de niños y niñas en situación de vulnerabilidad social, es justamente para evitar la institucionalización innecesaria. Hay que dotar a ese plenario del organismo de mayores competencias, estudiando algún mecanismo para generar el carácter vinculante de las resoluciones que toma.
Otro punto es la jerarquización de los profesionales, técnicos y operadores, que eso obviamente va a ser tema del panel próximo, del lunes que viene. Hay que habilitar con respaldo legal los mecanismos para la exigibilidad de derechos. Esto es un tema que la Ciudad de Buenos Aires tenemos que poder desarrollarlo. Nosotros mismos en la gestión que yo describí antes teníamos problemas, porque a ningún gobierno le gusta que le generen amparos de exigibilidad de derechos, pero nosotros hicimos una normativa justamente con un recorrido, agotando la vía administrativa, el equipo técnico y profesional quedaba habilitado para poder hacer un amparo de exigibilidad de derechos. Y por último, quiero decir que si el gobierno de la ciudad avanza en la modificatoria de la ley 114 y si no se resguardan algunos de estos conceptos y criterios, va a haber que generar un ámbito especializado de contralor y monitoreo de las políticas de infancia y adolescencia en la ciudad de Buenos Aires. Porque con este traspaso de programas del Ministerio de Desarrollo Humano al Consejo se ha perdido totalmente la facultad de seguimiento de las políticas públicas. Si se insiste en la fusión definitiva de un organismo único, se hace necesario contar con un dispositivo externo de control. Nosotras estamos conversando en la Defensoría del Pueblo que quizá revisando las competencias de la Ley 3, que crea la Defensoría del Pueblo, se podría ubicar allí ese ámbito especializado de seguimiento, justamente para no generar nuevas superestructuras que vuelvan a, digamos, a canalizar recursos que son fundamentales para las familias y para los equipos que están en las comunas, en la trinchera, no desviarlos en ámbitos súper estructurales y poder aprovechar y utilizar los organismos existentes. Esas son algunas de las propuestas que queríamos traer para hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, María Elena, clarísima. Fui anotando, tomando nota. Bueno, a continuación le damos la palabra a Franco Giglino. ¿Giglino o Giglino? Giglino. Gracias. Gracias, Lucía. Gracias por la invitación a ser parte de este panel con compañeras tan queridas y tan comprometidas con las cuestiones de infancia y adolescencia, como todas ustedes. Así que en nombre de APIABA y en nombre de nuestra organización Amanecer y Abogados por los Pibes y Pibas, nuestro agradecimiento. Yo estaba escuchando atentamente el recorrido de esta línea de tiempo, ¿no?, que María Elena fue desarrollando y que nos permitió como repasar históricamente tantas conquistas, tantos logros, pero también instancias de lucha, instancias que tuvieron que ver con la conquista y que siempre devienen del marco de lo político. Y desde ese universo, justamente, de la política, es donde podemos co-construir un mejor y más digno panorama para las niñeces y adolescencias, no solamente como panorama, sino como una realidad concreta que habilite el acceso a los derechos. Convengamos que en verdad hay una nueva realidad, ¿cierto?, que nos atraviesa a todos, y a todas y a todos. Sin duda, la cuestión del contexto sanitario ha sido y es aún hoy uno de esos atravesamientos justamente que pone casi al desnudo alguna de esas falencias que el sistema de promoción y protección de derechos no tuvo en cuenta, no supo contemplar, no supo ver, porque son hechos inéditos, impensados y que de pronto nos estallan en la cara, ¿no?, a todos y todas. Pero a eso también habría que sumarle otro vector más, que es el amplio espectro de accesos a los derechos que hemos sabido conquistar con leyes fundantes, que
no solamente reconocen estos derechos, sino que también habilitan esos accesos, aunque a veces la eficacia de las leyes tarda en concretizarse efectivamente, ¿no?, en el plano de los reconocimientos de esos derechos que están allí legislados y que han sido una meta legislativa. Y bueno, justamente eso a veces en la praxis, en lo cotidiano, no termina de consolidarse en los tiempos y en las razonabilidades en las que se debería aplicar. Ahora, en cierta forma, estas dos cuestiones, tanto el contexto sanitario como el universo de accesos a los derechos, vienen a, como decía, poner en tensión al propio sistema de promoción y protección de derechos. Lo tensionan, lo hacen repensarse hacia el interior de su propia legislación y de su propia eficacia. Estas dos causales de las que les hablé nos hace justamente repensar no solo en tornar estas leyes exigibles, sino también en fortalecer al propio sistema, que en algunos aspectos está debilitado y hay que poderlo reconocer. Costó mucho, María Elena hizo un extenso recorrido de las luchas para alcanzar la 114, los encuentros, esos espacios de co-construcción que se fueron dando para finalmente lograrla en el marco de una constitución propia de la ciudad. Y lo propio sucedió con la 26.061, que finalmente, después de muchas luchas y de abrazos al Congreso, tuvo luz allá por el 2005. Pero que justamente hace pocos días atrás se cumplió un nuevo aniversario, ¿no?, de la sanción de la ley. Pero estas nuevas realidades sin duda van a requerir una nueva normativa. Ahora, el problema pasa tanto, digo yo, a nivel nacional como local específicamente, ¿no? El tema es que no se aproveche esta instancia para debilitar una ley que es en sí fuerte, en sí garante, en sí potente y en sí ha resultado muy operativa durante muchísimos años. Entonces, si se aprovecha esta circunstancia como un camino, digamos, vamos a reformar porque tenemos que empezar a reconocer dentro de la 114 las temáticas de género y diversidad, las nuevas violencias, las discapacidades de las personas con discapacidad, etcétera, etcétera, etcétera. No sea ese el colador por el cual se pretenda obturar y deslegitimar lo que sí está bien legitimado, que es la 114. Entonces, toda reforma lo que busca es mejorar aquello que estuvo bien desde el principio y que a la hora del tiempo, del transcurso, incluso de la propia línea de tiempo que marcó María Elena, permita una discusión, un debate donde todos nos sintamos parte, ¿no?, no solamente como vecinos, entre comillas, sino en el marco de las organizaciones de derechos humanos, en el marco de las organizaciones sociales, en los colectivos de los que formamos parte, y que no se pretenda, entre luces y sombras, sacar una reforma que termine debilitando al mismo sistema en vez de fortalecer. Uno de esos aspectos que desde el marco propositivo nosotros venimos incluso ante la propia legislatura de la Ciudad de Buenos Aires propugnando es la ley del abogado, abogada del niño y adolescente. Tema que a nosotros nos parece fundamental, porque sabemos que en la instancia de los órganos de aplicación debe informarse a las niñeces y adolescencias frente a una situación de vulneración que los atraviesa, es que deben tener la posibilidad de tener un contacto con un abogado o abogada que los patrocine. Sin embargo, esto no ha sucedido y entonces terminamos siendo receptores a través de las derivaciones que el Consejo hace
de situaciones que ya están largamente y muchas veces sobreintervenidas, ¿no? Y como toda sobreintervención, con ciertos matices diatrogénicos que alejan la posibilidad restitutiva concretamente de esos derechos que les han sido vulnerados. A nosotros la creación de la figura del abogado del niño, sea como ley específica, y a cuyos efectos hemos presentado el proyecto de la legislatura, o incluir adentro del articulado de la pretendida reforma de la 114, quizás sea uno de los aspectos que vamos a intentar militar desde las distintas organizaciones que estamos enrolados en el campo de los derechos humanos y en el campo de los derechos de las infancias. Lo cierto es que, por otra parte, también debemos terminar de reconocer, ¿no?, que muchas veces nos estamos olvidando de que el Consejo de Derechos es una Secretaría de Estado y que como tal, con esa jerarquía que tiene, depende directamente del Poder Ejecutivo. Sin embargo, nosotros lo que sentimos es que esto se ha desdibujado totalmente. Y es como que pasó a ser simplemente un efector más que no tiene un reporte directo con el Ejecutivo, ni el Ejecutivo está interesado directamente en el Consejo de los Derechos. Esto debilita a un Consejo en sí mismo porque no se vuelve a vislumbrar la jerarquía con la cual se pensó, con la cual se creó, ¿no?, y con la cual se articuló y se operó efectivamente durante muchísimos años. Eso ahora ha quedado como en una nadería, y entonces el soporte termina siendo un ministerio. Ministerio al que nosotros creemos que esta pretensión de reforma termina siendo o va a terminar siendo como una transferencia de programas al Consejo para terminar después siendo todo ese universo depositado en un macroorganismo que, como todo macroorganismo elefantiásico, termina, peor aún, invisibilizando a las propias infancias y adolescencias de las que debe ocuparse. Es decir, si tengo mucho de ocuparme, no me ocupo de nada o de poco, o de lo más emergente, o de lo que me estalla, los pocos diarios que puedan llegar a comunicar la falta de políticas públicas en materia de infancia y adolescencia, los pocos medios que puedan dar cuenta de esto. Y si esto se termina funcionalizando, bueno, estaremos en un problema mucho más serio, porque esto que decía justamente María Elena, ¿cuál va a ser el organismo de control? ¿El organismo de control será la AGT? Sospechamos que no. Entonces, nos parece necesariamente que la Defensoría del Pueblo sea justamente ese organismo de control, porque para eso existe, está su ley, y están sus competencias, y es el marco al que se debe reportar, el cual debe monitorear el cumplimiento efectivo o no de todos aquellos derechos que pertenecen al ámbito de la competencia del Consejo. Nosotros desde APIABA venimos intentando hacer tomar conciencia desde distintos lugares, alzando nuestras voces, desde documentos, de manifiestos, de pronunciamientos, y a veces nos sentimos en cierta soledad, a pesar de que somos más de 40 organizaciones que conformamos APIABA, nos sentimos en soledad, porque si algo machacamos y mucho, es la importancia de que las organizaciones de niñez y adolescencia sepan escuchar a los niños y adolescentes. Esto es fundamental, es fundante para poder restituir derechos, ¿no? Si bien todos los derechos tienen igual jerarquía, el derecho a ser oído nos parece
algo esencial, pero no nos sentimos todos. Este espacio que ustedes están generando es una posibilidad de ser escuchados, escuchadas, escuchadas. Muy importante, porque nos permite seguir robusteciendo esta intención, porque en definitiva son buenas intenciones que buscan que el Ejecutivo porteño tome conciencia definitivamente de la carencia de políticas públicas frente a un enorme ingreso devenido de las contribuciones tributarias que la ciudad tiene y de otros tantos canales, pero que a la hora de afectarse presupuestariamente, más allá de no tener los accesos necesarios a esos presupuestos, por más pedido de informes que hagamos, por más de que intentemos una investigación profusa de esos aspectos, resulta muchas veces enojoso poderlos entender, comprender y saber cómo se destinan. Y cuando lo sabemos, nos quedamos boquiabiertos, porque sigue siendo, bien como decía María Elena, ese campo, ese universo de la niñez y la adolescencia, uno de los lugares más maltratados presupuestariamente hablando. No me refiero solo al Consejo de los Derechos, me refiero a todo el universo que atraviesa las niñeces y adolescencias, ¿no? Las distintas áreas de competencia, los distintos programas, las y les trabajadores, en fin, todo está como chiquitito, ¿no? Entonces, cuando nos hablan de que lo primordial es la educación, yo me pregunto con qué cara decimos que lo primordial en la ciudad de Buenos Aires es la educación cuando el presupuesto educativo viene mermado desde hace 14 años a la fecha. Entonces, ¿con qué estamos hablando? ¿Y ante quién estamos hablando? ¿Y cuánto se nos escucha? Hay sin duda una creciente demanda de necesidades. Nosotros sentimos que las familias son ese espacio de recepción necesario para que una gran parte del presupuesto en el campo de las infancias y adolescencias tenga un destino cierto. Más allá de los distintos programas, más allá de la última ratio a través de los hogares conveniados o los hogares propios, nos parece también necesario que se sostenga y se fortalezca ese sistema porque es necesario, pero también es muy necesario fortalecer institucionalmente a las familias para disfuncionalizar la judicialización por las dudas. Judicializo por las dudas. Entonces, ese sentido, la verdad que es muy preocupante porque en definitiva es una nueva revictimización. Judicializar es eso. Es nuevamente victimizar a quien ya fue víctima, sea de violencias, sea de abuso, sea de maltrato, sea de abandono. Estoy revictimizando. Y las relaciones entre la corporación judicial y a veces el propio Estado local tensan aún más esa posibilidad de habilitar restituciones de derechos. La verdad. Y lo vemos en el ejercicio cotidiano, en el campo de la defensa técnica de esos derechos de tantos niñas, niños y adolescentes que patrocinamos. Lo vemos. No terminamos de sorprendernos. Todos los días recibimos alguna bofetada, pocas veces alguna caricia. Caricia que no es para nosotros. Nosotros somos adultos y tenemos con qué bancar esa situación. Pero las niñeces y adolescencias no están preparadas para más cachetazos todavía. Están esperando ser escuchadas realmente en todos los ámbitos, administrativos y judiciales. En fin, yo
quizás para ir cerrando, esto de repensar la asignación de los recursos presupuestarios, de pensar en todas las partes que conforman el sistema de promoción y protección de derechos, que son las niñeces, son las adolescencias, son los trabajadores, las trabajadoras, los trabajadores, el propio Consejo de Derechos, las defensorías zonales, en fin, todo el sistema tiene que ser atendido en vez de desatendido y ignorado. Y nosotros lo que tememos es que esta reforma termine y funcionalizando el plenario por un lado, como ya se viene estando, digamos, desde ya hace varios años, ¿no? Donde también a propuesta de los plenaristas se intenta armar una agenda transversal sobre todas las problemáticas y demás, y resulta ser que no se logra porque no se nos escucha o porque se intenta anteponer una agenda propia sin tener en cuenta la de las y los y des representantes de las organizaciones que hemos sido electas para ser plenaristas. De manera tal que queda mucho por construir, pero a veces cuando se habla de diálogo, nosotros sentimos que la verdad, ese es un espacio dialógico que no existe, ¿no? Es como muchas veces hablar contra a una pared, rebotamos, no nos alcanza con exigir los derechos a través de recursos de amparo, etcétera, contra el gobierno, porque además son apelados sistemáticamente y entonces nuevamente se termina de instalar la vulneración que ya estaba preinstalada. Así que bueno, a seguir la lucha, a seguir militando, a seguir en pos de los derechos de niños, niñas y adolescentes y a seguir con este tipo de encuentros donde podamos ser escuchadas, escuchados. Y bueno, ojalá desde ese marco podamos tener la capacidad de las dos partes, digo, de poder co-construir política pública, incidir, poder co-construir política pública con la legislatura, con todos los actores centrales del campo de las infancias y adolescencias, porque ellos, ellas y ellos son los grandes protagonistas y necesitan ser visibilizados, escuchados y tenidos en cuenta. Muchas gracias. Muchas gracias, Franco. Gracias. Bueno, y a continuación le damos la palabra a nuestra última expositora, Vicky Cohen. Bueno, desde ya muchas gracias por la invitación y bueno, y esta posibilidad de poder transmitir desde la experiencia cotidiana, bueno, en mi caso digo que desde el trabajadora y profesional e integrante de equipos interdisciplinarios en la mayor parte de mi carrera profesional, en el ámbito público, digamos, en el Hospital Tobar García y luego en la Dirección de Salud Mental, trabajando en políticas de infancia y hace unos años en el Centro de Salud Mental número 1, en los equipos de adolescencia. Digo porque voy a hablar un poco desde esa experiencia, ¿no? Me iba acordando cuando María Elena iba haciendo historia de todos los procesos y de la época del patronato. Y bueno, eran tiempos que a mí me tocó transitar siendo profesional en el servicio de internación del Hospital Tobar García, donde prácticamente ingresaban niños con orden judicial por problemas sociales, entre comillas, ¿sí? Y eran órdenes judiciales, con lo cual, si nosotros no internábamos a ese niño o niña o adolescente, podíamos ser sancionados por la justicia, y de hecho en una oportunidad me tocó también, haciendo guardias
porque eso era tomado como desacato a la autoridad. Esto quiere decir que prácticamente vivimos muchos años, yo ingresé en esa época en el 84, en el hospital, o sea, ya en democracia, pero hasta la ley 114, y diría no hasta esa ley, sino claramente hasta la ley nacional de protección integral de derechos, prácticamente estábamos a merced de lo que los jueces, con algún perito psiquiatra, que hacía alguna pregunta, en el mejor de los casos, a un niño o adolescente o a su familia, o se consideraba que un niño que se iba de su casa en ese momento era considerado fuga del hogar y tenía que ingresar o a un instituto de menores o a un hospital psiquiátrico, en este caso el Tobar García, que muchas veces recuerdo que los oficios llegaban y decían Instituto Tobar García, ni siquiera el hospital era reconocido como un hospital en términos de cuidados de salud, sino como un instituto más dentro de las instituciones de menores, ¿no? Interesante, digo, esto que traía María Elena del término menor, ¿no? Como nosotros también nos pasaba que cuando pensábamos en las situaciones de los niños y de las familias tan complejas, tanto desde el padecimiento mental como desde la vulnerabilidad social por la que iban transitando las familias y los niños, también consideramos que el término menor también significaba que la palabra de un niño era menor, ¿sí? No era tomada en cuenta, ¿sí? Muchas veces niños que venían y contaban de situaciones de violencia y de abuso, o muchas veces previo a la internación, ¿no? Chicos que eran internados en el hospital para separarlos de la familia por haber sido víctimas de situaciones de violencia y abuso. Entonces, en lugar de excluir del hogar al violento, lo excluían del hogar al niño de su casa, perdiendo en ese momento la posibilidad no solo de la familia, sino también de la escuela, del barrio, de los amigos. Y esto podía pasar meses y meses, por no decir a veces un año o más. Muchas veces nos encontrábamos con nuestros equipos de profesionales, que la verdad que nos ocupábamos mucho de trabajar en ese momento, bueno, con los jueces, luego por suerte se incluyeron las post-ley 114, teníamos la posibilidad que se incluyan también los equipos de las defensorías, para poder hacer lugar a algún tipo de audiencia y donde el niño deje de ser un expediente y pase a ser un caso, una situación problemática, el niño y su familia, y que se escuche la voz del niño, porque claramente nadie venía al hospital de las instituciones judiciales. Alguna vez tuvimos algún juez que se acercaba para traerle caramelos a los niños internados. Pero bueno, desde este paradigma y la lógica asistencialista, ¿no? Que lo único importante era que esté, entre comillas, protegido, con techo, comida, pero no de qué manera y en qué proceso estaba, porque claramente que un niño esté internado en un lugar de salud, el tiempo no necesariamente que hace a su padecimiento psíquico, sino mucho más por no tener vivienda, por no tener familia, o una familia que pueda alojarlo, claramente genera otro segundo tiempo de violencia, y está dentro del marco de lo que podríamos llamar las lógicas manicomiales y las prácticas manicomiales, porque son lógicas de encierro y de objetalización de los chicos. Claramente, en términos de las leyes, ¿no? Yo pensaba en este título de las estrategias legislativas que garanticen yo diría, pienso, ¿no? Desde el 98 hasta esta parte, cómo se ampliaron derechos en términos de leyes, tanto en las leyes de infancia, luego podríamos incluir las leyes de salud mental, la 448 que se sanciona en el 2000 y la Ley Nacional de Salud Mental más adelante, pero que claramente amplían derechos, ¿sí?
Y yo diría que son un recorrido, ¿no? Las de ciudad fueron pioneras, ¿no? Porque podríamos decir que la 114 y la 448 en salud fueron pioneras en ampliar derechos para los ciudadanos, ¿sí? Y ambas con un pensamiento claramente en términos de pensar la subjetividad y no etiquetar, ni objetalizar, ni etiquetar con diagnósticos, justamente todo lo opuesto, podríamos decir. La ley 448 de salud mental claramente fue una ley que se ha tomado luego para la ley nacional de salud mental y adicciones, que ahí se incluyó el término de adicciones y derechos humanos, por supuesto, claramente porque, bueno, la temática de adicciones es un tema muy complejo, quizás merecería un espacio particular para que pensemos, porque también en un momento tuvimos leyes en Ciudad, tuvimos una ley en la temática de, creo que la tenemos en Ciudad, de interministerial, era la Autoridad de Aplicación en Salud y en Desarrollo Social, que permitió en el gobierno de Tellerman, en la gestión de Cerruti, en desarrollo social, permitió poder generar dispositivos en salud, la unidad de desintoxicación de adicciones en el Fernández, que era específicamente una unidad de desintoxicación para chicos con consumo de Paco, y en desarrollo social que se había generado un espacio como Casa Puerto, que era realmente para alojar niños o hacer un tratamiento de día, niños consumidores de Paco, y que la realidad iba a dar, y dio en un momento respuestas muy importantes para familias de barrios vulnerables, y dio una respuesta posible, ¿sí? Dentro del ámbito de la ciudad, prácticamente en temas de adicciones, no contamos con muchos recursos, y menos en niños y adolescentes, de atención específicamente, ¿sí? En estas problemáticas, también porque nosotros consideramos, muchos de los que acordamos con, o que pensamos la salud mental en términos de los paradigmas de la ley de salud mental, de ambas leyes de salud mental y de las leyes de infancia, que no necesariamente haya que crear leyes por patologías, o que haya que pensar que las adicciones es una patología en sí misma. De ninguna manera. En todo caso, el tema del consumo es un síntoma complejo, un síntoma social, digamos, y que hay que pensarlo transversalmente desde diferentes lugares, no solo, digo, desde el ámbito de salud, también social, digamos. Y entonces, en este sentido, en la ley de salud mental, nosotros de Ciudad, los que tuvimos la posibilidad de participar, porque fue una ley, yo siempre digo que además fueron leyes donde convocaron muchos. En el caso de la ley 448 de salud, se convocó a muchos profesionales de salud de distintos ámbitos para poder pensar y elaborar esas leyes, ¿no? La verdad que eran épocas de la legislatura, de convocatoria, digamos, y poder transmitir las experiencias que íbamos teniendo, ¿sí? En la atención de niños y adolescentes, o de adultos, en el caso de la ley de salud mental, y de leyes que promuevan la desinstitucionalización fundamentalmente, y el acompañar los procesos y la evolución de cada paciente y sus familias desde las diferentes disciplinas. O sea que en este sentido, diría, bueno, fue muy importante, digamos, años, digamos, de mucho trabajo conjunto, intersectorial, de redes, ¿sí? Pero en el caso de salud, por lo menos yo voy a hablar más por salud, y porque me tocó estar en algún momento en un área más ejecutiva, también con poca o casi nada o poca decisión política para implementar las leyes existentes, ¿sí? Entonces, desde ahí a veces yo pienso que podemos tener muy buenas leyes que amplíen derechos, pero si no tenemos dentro del Ejecutivo la posibilidad de que se dé presupuesto, esto que se decía de salud, de educación, es lo que pasa en salud. Prácticamente siempre el presupuesto de salud cada vez es menor,
Y en salud mental ni les cuento, porque en salud mental a veces cuando se vota un presupuesto, por ejemplo, en salud, aparece el ítem en distintos lugares de salud mental, pero ese presupuesto casi nunca llega, por lo menos a todos los efectores que no son los monovalentes. Esto quiere decir que el presupuesto de salud en general, el 70% va a los grandes hospitales monovalentes, lo cual es contrario a lo que se plantea en las leyes en términos de atención adecuada en salud, ¿sí? Porque las leyes plantean que lo importante de atender, y más en el caso de niños y adolescentes, en el ámbito de su residencia, de su lugar, donde viven, y claramente la atención en salud mental requiere solamente digo porque no, es creo que lo más barato, y bueno, la próxima mesa se hablará del tema de los trabajadores y de lo que se paga, pero requiere de recurso humano la atención en niños y adolescentes y en algunos casos de alguna medicación, no requiere de aparatología, no requiere de un nivel de complejidad importante. Sin embargo, prácticamente en los centros de salud cercanos a los pibes, a donde viven, prácticamente no contamos con equipos interdisciplinarios mínimamente, digo, que cuenten con, además de algún psiquiatra infantil, que con uno quizás dos alcanza, porque lo mejor es no tener que medicar a los niños y adolescentes, pero contar con un terapista ocupacional, un psicopedagogo, un musicoterapeuta, psicólogos, que a veces se cuenta con uno o dos para dar cuenta de toda la atención que también se requiere, digamos, porque bueno, todo el área de salud mental también trabaja con talleres en el ámbito comunitario, en territorio, digo, bueno, esto es algo que nunca se logró hasta ahora, esta posibilidad de contar con equipos fortalecidos en donde viven los pibes, ¿sí? Poder articular con las escuelas, con las defensorías, que en general esto es algo que depende en qué área, pero solemos trabajar muy en equipo también en situaciones más complejas con los niños en estos años de pandemia tan difíciles, pero hemos podido trabajar por vía Zoom, virtual, digamos, y poder pensar la situación de un niño y su familia, o un adolescente, intersectorialmente, con el equipo de educación, bueno, esto es algo, yo diría, digamos, que los que trabajamos con niños en cualquiera de los ámbitos no podemos pensar que sea de otra manera, ¿entiendo? Y bueno, también requiere un tiempo, digamos, adecuado, para poder contar, digamos, con esta disponibilidad en cada uno de los equipos. Así que en términos de leyes, nosotros tenemos estas leyes que claramente defienden los derechos de los chicos en relación al derecho a tomar la salud de modo integral, la salud de ellos y de sus familias, la vivienda, el trabajo para los padres, pero claramente esto sabemos que no pasa y sabemos que, bueno, la situación en la que estamos en estos años, en estos últimos años, bueno, en la ciudad ya sabemos todos cuánto tiempo hace, pero también digo que la pandemia claramente visibilizó la desigualdad, pero asimismo, digamos, aumentó esta desigualdad en términos de derechos de los pibes que están en una situación mucho más vulnerable, y en relación a salud, digamos, claramente notamos que hay una dificultad en la encuentra de turnos, se jubilan muchos profesionales y no contamos con la posibilidad de las rentas, de nuevos profesionales en muchos lugares más que en otros. Entonces, esto también genera una complejidad mayor a la hora de pensar este modo de atención, ¿no? Que no es solamente, ¿no? Porque a veces también dentro del ámbito de mis colegas y de los profesionales se piensa que la atención en salud mental es como entrar al consultorio 15 minutos, salir, dar la receta, y la realidad es que eso no es la atención de un padecimiento, de una situación problemática en salud mental, que claramente la complejidad hace que haya que trabajar sí o sí con la familia y con estas otras instituciones de las que hablé.
Necesitamos contar con dispositivos de atención en crisis. Los niños, especialmente los adolescentes, cada vez entran, y en estos últimos años, con más situaciones de crisis que requieren de una disponibilidad diaria de algún equipo en distintas instituciones, que no es lo mismo que el ADOPI, que también es un dispositivo de atención en crisis, que tendría que estar más fortalecido todavía aún, pero que es en domicilio para aquellas situaciones, las de la ADOPI, de chicos o adolescentes que no puedan salir de sus domicilios, o por alguna enfermedad física o por su resistencia a tratarse. Yo hablo de equipos de intervención en crisis, de aquellos que sí se pueden trasladar, pero que a veces no alcanza con ir a una guardia de salud mental, con la que sí contamos, por suerte, en los hospitales generales, pero que no son guardias especializadas como sí la del Elizalde y el Gutiérrez, y la del Tovar, pero que requiere de una atención con cierta frecuencia de un equipo particular, no que todas las guardias cambien de profesionales, sino que puedan hacer un seguimiento. Esto es algo que, si bien en algunos momentos hemos planteado en gestiones en la Dirección de Salud Mental, no se han podido, no hubo decisión política, digamos, para poder contar con presupuesto y dotar de los centros de salud o en los hospitales generales y en los servicios de salud mental con equipos de atención en crisis, como de la ambulancia de salud mental infanto-juvenil también, ¿no? Que siempre fue un tema y una lucha para pensar, digamos, en la atención en emergencias. Y también pensaba que en otro momento, bueno, justo tanto Franco como María Elena tocaron el tema de los apoyos que requiere la familia, ¿no? Tanto de los equipos de fortalecimiento, a veces, o de acompañamientos terapéuticos, y también nosotros en una época tuvimos en la dirección, habíamos presentado un programa, de poder contar con algunos subsidios o apoyos económicos específicos para familias que, teniendo algún niño con alguna problemática en salud mental que requiera de una contención en el domicilio y de un cuidado personalizado durante un tiempo, se puedan dar subsidios por ese tiempo, que podían, en un momento lo pensábamos en un programa que hicimos, que también lo hicimos de externación lo llamábamos, también lo hicimos para adultos cuando pensábamos en la desinstitucionalización en el Borda, en Moyano, en los hospitales monovalentes, que pueda, digamos, acompañar y ser soporte en esa situación el tiempo que necesite, donde la madre o un padre o un tío tiene que dejar de trabajar transitoriamente para poder cuidar a ese niño en su casa, ¿no? Es sorprendente, porque si uno piensa el costo que tiene una cama de internación, o el costo que tiene pagar el alojamiento en un hogar, llamado hogar en el mejor de los casos, cuando contemos con que estos hogares terapéuticos, convivenciales, de salud mental, realmente funcionen como lugares de alojamiento, lo cual no siempre es así. Es mucho más costoso mantener todo eso que poder pensar en dar un apoyo económico a una familia y no perder esos vínculos, ¿no? Por supuesto, en los casos que se puede revincular y se puede sostener o vincular, digamos, no hablando, por supuesto, de familias violentas o de alguna situación que, por supuesto, sea más riesgosa. Pero cuando en ciertos momentos nosotros pensábamos en esto, ¿no? Que el costo es mucho menor, sin embargo, nos decían, ¿y pero cómo vas a controlar que ese dinero lo gaste en el chico? ¿Y quién va a supervisar? ¿No? Nosotros decíamos, bueno, pero si esos chicos, por ejemplo, van a la escuela, transitan por los lugares propios de la infancia, van al pediatra, van al consultorio del psicólogo. Esos son los ámbitos naturales de supervisión, además de una defensoría, o esto que planteaba María Elena, o el Consejo de Derechos, que era el ámbito, bueno, que están las defensorías, o la defensoría en este caso del pueblo. Digo, uno puede pensar
como si fuese más seguro que no se violen los derechos de los pibes en instituciones que en las propias familias, ¿no? Me parece que en este sentido es un tema muy importante a tener en cuenta, que claramente espero que, digamos, si hay reformas de la ley de infancias, de la 114, se pueda pensar en que estas leyes amplíen derechos, pero no que restrinjan, o como lo que está pasando ahora, que claramente el órgano que tendría que justamente garantizar el control y la fiscalización pasa a ser el ejecutor, con los programas que se transfirieron de niñez al Consejo de Derechos, lo cual es muy preocupante y ya, digamos, está generando muchas dificultades, ¿no? Porque ¿a dónde nos dirigimos, digamos, si nosotros tenemos que pensar en alguna situación donde se vulneren derechos en ciertas instituciones, por ejemplo? Por supuesto que en el ámbito de salud nosotros tenemos, gracias a la Ley Nacional también de Salud Mental, tenemos el órgano de revisión, también contamos con la Defensoría del Pueblo, por supuesto, para denunciar situaciones de vulneración de derechos, pero bueno, nos parece bueno, muy preocupante pensar en esta cuestión de reformar leyes, prácticamente leyes que ni siquiera creo que se han podido aplicar. Ahora también digo esto porque también la Ley Nacional de Salud Mental la quieren derogar o reformar, ¿no? Y prácticamente todo lo que dice la ley no pudimos todavía aplicarlo porque, salvo en algunas provincias y en algunos lugares, hay muy poca decisión política para implementarlas, en términos de derechos y de cuidados a los ciudadanos, diría yo. Así que bueno, en principio, digamos, algo de esto era lo que quería traerles. Bueno, si hay posibilidades de seguir pensando desde acá o en otros espacios, estamos, bueno, en mi caso y como muchos colegas del ámbito de la salud pública, muy interesados en poder contar con más recursos para poder atender, ¿sí? La situación de las infancias y adolescencias en su diversidad, ¿no? Porque por supuesto, digamos, que hoy no es lo mismo que hace 20 años, digamos, pero pensando en la situación actual, estamos muy preocupados también por los diagnósticos rápidos que se hacen, las etiquetas, la medicalización, la patologización de las infancias. Así que bueno, esto también es algo para seguir trabajando. Bueno, gracias. Muchas gracias, Vicky. Muchas gracias a los tres. De verdad, qué importante lo que fueron planteando. Vos decías recién, Vicky, algo que hasta ahora no lo habíamos traído tanto, que tiene que ver con el cruce con la ley de salud mental, la 448. Me parece clave que también podemos pensar desde ahí. Bueno, y lo que fueron diciendo María Elena y Franco también, la importancia del derecho de seguir construyendo legislación que tenga en cuenta primordialmente el derecho del niño o niña a ser oído. Creo que ahí, y acá más como abogada, porque no soy especialista en los temas que sí son ustedes, pero sí creo que incorporar todo esto que por algo se construyen esas convenciones internacionales y por algo los países toman el trabajo de adherir y tenemos que darnos la tarea de plasmarlo también en la legislación local y garantizar que se cumpla. Creo además, recién decías, Vicky, que bueno, efectivamente la situación no es la misma que hace 20 años porque algunas perspectivas han cambiado, se han modificado, tampoco la legislatura es la misma que hace años, y la realidad es que eso también impacta en cómo se sancionan las leyes, ¿no? Hay una mirada que a veces es distinta a la que se tenía respecto a la consulta a profesionales involucrados con los temas que se van trabajando, miradas que ya no se tienen en relación al garantizar derechos, y muchas veces los proyectos de ley que vienen del Ejecutivo y que a nosotros y nosotras nos toca discutir en esta legislatura tienen más una mirada del ajuste, del achicamiento del Estado, que además se conjuga con prácticas que vamos viendo que primero arrancan con un vaciamiento de las instituciones para luego enviar proyectos que justifican su desarticulación. Entonces, creo que esta mirada integral
de quienes abordan estos temas de niñez y adolescencia hoy, con aquellos y aquellas que vamos a recibir los proyectos de ley que envíen eventualmente el Poder Ejecutivo o que nos toca construir proyectos diferentes, tiene que estar necesariamente muy articulada y muy conjugada. Así que, bueno, salvo que alguien quiera hacer algún aporte, alguna sugerencia, o que alguno de los expositores o expositoras se haya quedado con ganas de agregar algo más, veo que se sumaron asesores del despacho de Maru Bieli a esta reunión. Bueno, estaba Gisela Burto, directora de la Comisión de Mujer, Niñez y Adolescencia, la veo a Lula también, asesora de Laura Velasco, y bueno, si no hay más aportes, sugerencias, iríamos concluyendo, pero no quiero coartarle la palabra a nadie. No, bueno, agradecerles la convocatoria, simplemente, desde Apiaba, nuestro reconocimiento y el compromiso por seguir debatiendo y seguir profundizando. Bueno, gracias. Gracias, Julia, que te veo ahí, que trabajaste un montón para que podamos hacer este panel el del lunes que viene. Franco, te vi que te desmuteaste y justo por ahí te interrumpí. No, simplemente sí, sumarme al agradecimiento del que hablaba María Elena y de Vicky, bueno, por el espacio, por la escucha y ya no bajar los brazos ni las fronteras. Así es, muchas gracias. Gracias. Simplemente comentar que el próximo panel se versará sobre perspectivas de los trabajadores y trabajadoras de las políticas y dispositivos y programas de niñez y adolescencia, así que también esperamos contar con quienes se acercaron hoy para escuchar esta charla, y la veo a Steffi también, que trabajó mucho para que podamos hacer este ciclo. Así que bueno, nos vemos el lunes y nos seguiremos encontrando para pensar y construir colectivamente. Muchas gracias. Gracias.